Buenas tardes para todos. Desde USIN queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIN Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con el motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permiten realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contarán con USIN para defenderlas y apoyarlas. Muy buenas tardes para todos, nuevamente. Recordamos las indicaciones a tener en cuenta: cámaras y micrófonos apagados, asistencias a través del chat privado a USIN Capacita con el DNI del correo electrónico. Comentarles que las grabaciones están disponibles en el canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y luego de la charla dispondrán de 10 minutitos para hacer sus consultas al docente. Le damos la bienvenida al webinar del día, Tipos de Escucha, con la licenciada Luz Torres. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo les cuento algo. Carito no los deja hablar, pero yo les quiero que hablen. Así que en orden, como estamos hablando justamente de la escucha, nos vamos a escuchar en orden y vamos a darle tiempo de paso a que vayan ingresando a la sala. Vamos a pasar un pequeño video que les voy a pedir que cada vez que ustedes crean que es difícil poder escuchar sin interrumpir, escuchar poniendo el corazón. Vean este video y pregúntense después qué tan difícil puede ser escuchar. A ver, Carito. Ya nomás. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares. ¿Se cortan? Se corta, se corta. Bueno, que esperemos que lo puedas descargar y mientras tanto seguimos. Es la historia de... ¿Se escucha? Sí. Bien. Es la historia de una niña que tiene parálisis y que habla de hacer más fácil lo que ya es difícil, ¿no? Y termina diciendo, porque la gente es muy común cuando vemos a alguien decir especiales, y ella termina diciendo especiales son las pizzas. No sé si tenemos mucho problema con el sonido y el internet. ¿Alguno de los que están o algunos de los que están presentes hoy estuvo la semana anterior en el primer webinar que hicimos? Si puede habilitar el micrófono y me cuenta y les cuenta. Hola, buenas tardes. Hola, Tami.
¿cómo estás? Yo no estuve la semana pasada, me llegó un correo que si no había podido estar, creo que puedo ver la clase virtual, pero recién lo vi hoy día. Sí. ¿Y alguien que haya estado presente en la vía azul en la clase pasada? Hola, Hola, Nicolás. ¿cómo andamos? Bien, bien. Eh, yo estuve presente en la clase pasada charlamos un poco de las maneras de escuchar y cómo plantarnos ante la escucha, cuáles son las características o las maneras de escuchar, que hay que dejar de lado los prejuicios culturales, personales, eh, las creencias, todas las cosas que nos limitan a la hora de escuchar lo que la otra persona está Oye, diciendo, dejarla de lado para escuchar verdaderamente lo que nos quiere decir. Bien, bien, bien. Le doy un pantallazo en general. La semana pasada vimos quiénes somos, desde quiénes somos nosotros, ¿no? Quiénes somos a veces a la hora de hablar o a la hora de escuchar. Tenemos que tener en claro quiénes somos. Quiénes somos nosotros con nuestras fortalezas, quiénes somos nosotros con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestras emociones, con, con nuestro cuerpo, y desde qué lugar escuchamos, ¿no? Y es parte de lo que decía Nico, que es lo que vimos en la clase pasada, escuchamos, escuchamos de distintos lugares. Por eso a veces se nos hace tan difícil entender lo que el otro nos está diciendo, partiendo de la base de la diferencia que hay entre oír y escuchar. Entre el oír y escuchar hay una brecha que se llama interpretación. Yo puedo estar diciendo algo, pero la otra persona me está interpretando otra cosa, porque yo lo digo desde mi lugar, desde mi conocimiento, desde mi creencia, y el que lo escucha desde su lugar, su conocimiento y su creencia. Entonces, hablábamos la semana pasada, también escuchamos a partir de las generaciones. Si ustedes se dan cuenta hoy cómo escucha un baby boomer, que son aquellas personas mayores, comparada con un millennial, ¿no? Y si escuchan los millennials, o cómo escuchan, y qué escuchan cuando escuchan también, que es otra cosa. Cuando han acotado muchísimo, tanto los millennials como los centennials, su rango de comunicación, lo cual hace más difícil que nosotros podamos escucharlos bien, porque ellos sí guardan más de la mitad de la información en la cabeza, nos tiran un bocado y nosotros tenemos que tratar de intentar interpretar lo que quieren. Entonces de eso se habló la semana pasada. Hoy el tema que nos convoca es hablar de los tipos de escucha, teniendo en cuenta que una cosa es un hecho, que cuando yo, por ejemplo, digo la pared es verde, es algo que yo puedo comprobar con cualquiera de mis 5 sentidos. Eso es un hecho, es algo que yo puedo comprobar. Cuando yo estoy hablando de interpretaciones, aparece cierta distorsión de la realidad, porque lo hago desde mi lado. Vuelvo al ejemplo que siempre doy. Mi marido llegó tarde a casa, punto. Ese es el hecho, llegó tarde a casa. Mi marido llegó tarde a casa. Seguro que se quedó jugando con los amigos. Eso ya es interpretación, eso ya es mío. Entonces ahí es donde empiezan. Y una cosa muy importante que empiecen a practicarla, ¿no? Son las conversaciones internas. Como nosotros somos seres lingüísticos, hablamos permanentemente. El tema es que hablamos con nosotros mismos. Y a veces contestamos desde nuestras conversaciones internas. Nuestras conversaciones internas a veces nos predisponen o maldisponen a tener un buen o un mal estado de ánimo. ¿Vieron como en la conversación nosotros tenemos un contexto? Bueno, acá el contexto en la escucha es el estado de ánimo. Ese es el contexto que yo tengo. Si yo tengo un estado de ánimo para abajo, lo más probable, es casi seguro, que no pueda tener una buena conversación porque mi estado de ánimo no está generando ese contexto. Entonces, fíjense las pequeñas cosas, que son enormes en realidad, que son las que nos interfieren tanto en la escucha como en el habla.
Carito, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Luz. Muy bien. Fíjense que acá hay tres grandes como movimientos o esferas, que es el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Nosotros hablamos con el lenguaje solo un 7%, 7%, o sea que hay un 93% que no sería la palabra, pero tampoco es solo la comunicación no verbal. Hay un 55% que es cuerpo propiamente dicho, que es mi lenguaje corporal, ¿sí? Y hay un 38% que son emociones. Entonces, fíjense cuando hablamos y cuando escuchamos, desde qué porcentaje pequeño lo estamos haciendo desde el habla y enorme lo estamos haciendo desde el cuerpo y desde las emociones. Por eso es tan importante cuando estamos escuchando y cuando estamos hablando, pero sobre todo cuando estamos escuchando, la corporalidad que estamos tomando. Acompañar o acompasar, como nosotros decimos, a la persona que nos está escuchando en las emociones que en ese momento está pasando. Nos suele ocurrir que a veces alguien nos está contando algo que para él o para ella es importante o es trágico, y a nosotros nos da risa, pero no da risa porque para nosotros es una tontera, pero para nosotros. Entonces, fíjense cómo nos juegan a veces en contra, tanto el cuerpo, la corporalidad, como las emociones. O podemos estar escuchando con una postura sumamente cerrada, y el que está, el interlocutor, tendría que darse cuenta, debería darse cuenta de que o hay que cambiar de tema o hay que ir ya cerrando la comunicación. Digo, de esto se trata. Es tan importante, por eso siempre digo, cuando damos los cursos de comunicación, que es más importante lo que el otro entiende, lo que el otro interpreta, que lo que yo le digo. Pero no puedo andar por la vida preguntando, ¿entendiste? ¿Qué te dije? Queda mal. Entonces ya vamos a ver cómo podemos hacer para comprobar si entendió lo que nosotros le dijimos y si lo interpretó. Esto pasa muchas veces en los trabajos. En los trabajos, los jefes, los mandos medios, dan una orden y dan una orden. Y nosotros lo hacemos. Y resulta que cuando vamos a entregar el trabajo está mal. Pero ¿qué pasa? Resulta que ese mando medio no nos dio todas las características. Entonces nosotros escuchamos solamente que había que hacer el trabajo. Y lo hicimos según nuestro conocimiento. Entonces ahí empiezan ya los problemas a la hora de empezamos nosotros que nada me sale bien, que no soy responsable, o me dice mi jefe que no soy responsable, y yo digo, pero pará, perdón, si yo lo hice bien, nunca me dijo el otro tampoco cómo debía hacerlo. Fíjense lo importante que es preguntar, fíjense lo importante que es escuchar, que nos puede pasar que también muchas veces sucede en los mandos medios, cuando nos atosigan de tarea. Y para nosotros, como no es, a ver, nosotros tenemos que hacerla, pero no sabemos cuáles son las prioridades. Entonces, si la otra persona no nos dice, preguntemos nosotros. ¿Qué es importante? ¿Qué es urgente? Cuando nos den esas dos definiciones, ahí nosotros las ponemos a trabajar. Y el margen de error disminuye. Entonces, con esta diapo, 7% lenguaje, sumamente lenguaje. Sumémosle al lenguaje, en realidad, el tono de voz, sumémosle hola, ¿sí? Sumémosle el tono de voz, sumémosle las pausas, sumémosle los respiros, sumémosle los suspiros, sumémosle la cantidad de palabras que yo hablo por minuto, porque si hablo muy rápido, estoy nervioso, y si hablo muy lento, o demuestro inseguridad, o lo más probable es que yo aburra a la otra persona que me está escuchando. Entonces, sumémosle eso al lenguaje. Al cuerpo, recordemos que tenemos posturas abiertas, posturas cerradas, cada vez que nosotros cruzamos los brazos,
o cruzamos las piernas, o evadimos la mirada, y es una postura que a nosotros nos está marcando bastante un límite con la otra persona. Entonces podemos decir, sí, te estoy escuchando, pero nuestra cabeza, nuestra conversación interna, si está enojada con la otra persona, es mentira que me está escuchando, porque ahí es el otro 38% de las emociones, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo influyen, sobre todo en un tipo de escucha, las emociones. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahí, chicas, chicos? Hay una consulta de Juan. Dice, Sí. tiene que ver la imagen del que nos habla. Perdón, la imagen. Del que nos habla. Recuerden que Juan, lo podemos poner en... Le quiero ver la cara. Necesito verle la cara. Juan, la imagen en realidad es parte de la comunicación no verbal que nosotros manejamos también. El lenguaje, dentro de lo que es la comunicación no verbal, hay un apartado que es imagen, y es la forma, en realidad, como yo me quiero relacionar, primero conmigo mismo, y segundo con el mundo, ¿no? Lo que pasa es que no podemos impostar permanentemente una imagen, porque nosotros somos esto, nosotros somos estas tres cosas juntas. Podemos estar bien vestidos, podemos estar bien peinados, eso damos una buena imagen, pero la tenemos que acompañar con estas tres cosas, en realidad, con lo que es el cuerpo y con lo que son las emociones. Por ejemplo, hay personas como yo que abrimos la nariz cuando estamos enojados. Entonces, capaz que yo estoy re bonita vestida, mi cuerpo está relajadísimo, y te dice, Juan, todo bien, no hay problema. Y las aletas de mi nariz te están diciendo, Juan, date. Digo, hay cosas que a nosotros nos juegan a veces en contra. Por eso digo, lo que no podemos manejar, hay ciertos movimientos como la nariz y las cejas, que tratemos de siempre digo, poner cara de paloma. La paloma no tiene cara de nada. ¿Contestado, Juan? ¿Alguna otra consulta? Yo prefiero que me vayan preguntando, chicos y chicas, a medida que voy hablando, así no me molesta. Prefiero eso, que interactuemos mientras vamos hablando. ¿Alguna pregunta más? ¿Caro? No, ninguna más. ¿Listo? La escucha parte desde el compromiso. ¿Y qué será compromiso, no? ¿Alguien me puede decir qué es el compromiso para ustedes? Puede ser responsabilidad, Luz. Puede ser responsabilidad. ¿Qué más? Es la responsabilidad de hacer algo en un tiempo determinado, ¿puede ser? ¿Qué más? Acá nada está bien ni mal. Acá todos interpretamos algo distinto. Puede ser es realizar lo comprometido o lo preestablecido frente a algo. ¿Otro más? A ver, otro valiente o valienta que quiera, de los 28 participantes, tengo 3 hablando, nada más. La palabra de uno. La palabra de uno. ¿Qué más? Yo estoy anotando, ¿eh? Luz, perdón mi ignorancia. ¿El compromiso no viene de comprar algo el término? ¿Quién dijo, perdón mi ignorancia? Yo, Juan. ¿Quién es yo? Yo, Juan Bianchi. ¿Por qué, Juan, hablas desde un juicio? Y son estigmas, son cosas culturales que nos han quedado. ¿Vieron? ¿Vieron lo que es hablar desde los juicios? Es terrible, Perdón. porque yo lo escucho y lo primero que pienso, digo, pero si es ignorante, ¿para qué me voy a poner a hablar con él? ¿Entienden?
Pero, ¿van entendiendo cómo es el juego este de la escucha y del habla? Juan, ahora te escucho desde tu... Sí, se entiende. A ver. No, que creo que Juan, la vos me palabra decías que compromiso, venía de comprar. de comprar o nada que ver. ¿Qué más? Hay una niña ahí que se llama Julieta. Julieta, ¿me estás escuchando? El Sí, sí te compromiso es... escucho, Luz. Bien, ¿qué es para vos, Julieta, el compromiso? Depende, puede ser la palabra empeñada o puede ser el compromiso asumido con una misma. Pero me estás diciendo compromiso. Por eso la palabra empeñada, Bien. por un lado, o la autenticidad de una. Bien. El compromiso es lo que a mí me influye para lograr un objetivo, chicos. Es lo que a mí me influye, es lo que a mí me lleva a priorizar algo. Cuando yo hago las cosas desde el compromiso. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Sí, se entiende. Bien, entonces, hay que aprender, cuando uno escucha, sobre todo cuando uno escucha, tener el oído muy, muy afinado, entre el me gustaría hacer tal cosa y el quiero hacer tal cosa. Hay una diferencia enorme. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pregunto qué es para ustedes el compromiso? Porque cuando alguien nos dice, o nosotros escuchamos, che, yo no siento compromiso de parte de la otra persona. ¿Y ustedes qué piensan ante esa frase cuando escuchan eso? Yo digo, che, no siento el compromiso de parte de María para realizar esto. Que no le importa, que no le importa de la misma forma que me importa a mí algo. Bien, ¿qué más? En esa frase Está motivado. ¿Cómo? que no se siente involucrado, no se siente involucrado. Que no tiene la misma prioridad. O sea, que esa acción, que para mí es un compromiso, para esa persona no es una prioridad. Bien, ¿alguien más? Fíjense que yo dije, che, me parece que María no la veo comprometida con ese proyecto, con ese trabajo. 3 personas, 3 opiniones o 3 interpretaciones distintas. ¿Y qué pasa si le preguntamos qué es para vos estar comprometido? ¿No se les ocurre eso por ahí? Y sí, es lo mejor, siempre preguntar y no suponer. Exacto, no hablar desde los juicios. De eso hablábamos la otra vez, Nicolás, cuando vos me dijiste que los chicos te piden consejos. Siempre preguntar. Porque no para todos la palabra compromiso, fíjense, es igual. Uno me dijo, no le importa, el otro no está involucrado, y otro habló de prioridades. Entonces, cuando alguien me dice algo así, yo estoy escuchando algo así, como Juan que me dijo que me preguntaba desde su ignorancia, yo lo que tengo que interpretar que Juan me va a hacer una pregunta. El juicio que tiene Juan, yo se lo voy a sacar. Yo no lo puedo empezar a escuchar a partir del juicio de Juan. ¿Sí? Yo me tengo que quedar con lo que a mí me sirve, con lo que a mí me suma y a mí me genere. Si no, no puedo seguir comunicando, no puedo seguir escuchando. Esto es un círculo, chicos y chicas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, nos quedamos con que el compromiso es lo que a mí me lleva a priorizar
algo. Entonces, cuando yo escucho, vamos a cambiar la palabra compromiso. Cuando yo escucho, ¿qué priorizo? ¿Ser víctima? ¿Sentirme excluido? ¿Estar siempre a la defensiva? ¿Mantenernos a donde nosotros estamos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal? ¿Ser cuestionados? ¿Qué es lo que a mí más me pesa? ¿Qué es lo que a mí más me priorizo yo cuando estoy escuchando? Eso es una escucha comprometida. Ustedes también la van a escuchar como escucha activa. Son las famosas escuchas activas. Ahora, ¿qué escucho yo? ¿Desde dónde lo escucho? ¿Alguno me puede dar o algún ejemplo de que ha escuchado al otro desde el sentirse excluido? ¿O sentirse o estar a la defensiva? Denme un ejemplo. Y a veces pasa mucho el tema de la defensiva en el caso de la venta, que activan la parte del reptiliano que le llaman, entonces es como que ahí nomás saltan a la defensiva sin escuchar lo que la otra persona tiene para ofrecer y bueno, y responder desde si lo necesitas o no lo necesitas. La parte reptiliana es la parte más básica que tenemos del cerebro, es importantísimo. El cerebro es lo más básico, es lo que a nosotros nos permite rápidamente salir a protegernos. Fíjense una cosa, por ejemplo, les doy una escucha, dos tipos de escucha. Estamos caminando y de pronto alguien nos grita, cuidado el andamio. ¿Con qué se compromete la escucha nuestra en ese momento? ¿Con qué está comprometida? ¿Con el miedo? Con el miedo y con la preservación a la vida. Claro, mantenernos en donde estamos, ¿puede ser? A ver, si a mí alguien, yo voy caminando y me dicen, cuidado el andamio, yo lo primero que hago es escuchar que me puede llegar a pasar algo, como dijo Julieta, el miedo, miro para arriba, porque los andamios se supone que están arriba y me corro, digo, estoy con el compromiso de supervivencia. Esa es mi escucha comprometida. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo estoy en un curso? 6 horas de clase. Un profesor con un tono de voz monótono. ¿Dónde está mi compromiso? ¿Dónde está mi escucha, digamos, comprometida? En el sueño, con ganas de dormir. Con ganas de dormir. Está en otro lado. Nuestra escucha comprometida no está en ese lugar. ¿Enganchan, chicos, la diferencia que hay entre dónde escucho yo cuando escucho desde el compromiso? ¿Sí? Quiero que me hagan, ya que no me hablan, están todos enojados conmigo y no me hablan, van a tener 5 minutos para hacer un ejercicio donde me den ustedes ejemplos, sin nombrarme las personas, obviamente, cada uno de ustedes las sabrá quiénes son, quienes a veces nos escuchan a nosotros, que nosotros hablemos y que el otro nos escuche desde el sentirse excluido, desde estar a la defensiva o desde ser víctima. Esos tres, víctima, excluida y defensiva. 5 minutos. A partir de ya, Carito. Claro. Estoy. Bien, contésteme porque me asusto, Caro, si no me contesto. Perfecto. Discúlpame, ¿me puedes repetir la consigna porque tenía internet bastante mal? Cuando alguien nosotros hablamos, y alguien nos está escuchando, desde el ser víctima, desde el ser excluido o desde la defensiva. Con ese compromiso nos está escuchando el otro, lo que nosotros estamos hablando. Ah, bien. ¿Se entiende, chicos, chicas, la consigna?
Perdón, yo no entiendo mucho la consigna. Tiene que ser un ejemplo en donde, por ejemplo, 3 personas diferentes nos digan, o sea, que nosotros estamos en la posición, por ejemplo, de víctimas, de No, es al revés. defensivos. No, es al revés. Cuando vos estás contando algo, Tami, Sí, ¿vieron cuando ustedes están contando algo y hay otro que le pasó algo peor? ah, sí, Bueno, él está escuchando de ser victimario en realidad, de ser más víctima de lo que sos vos. Digo, 3 ejemplos claro, que siempre tiene algo más trágico. donde nosotros Sí, hablamos, pero ellos nos escuchan con el compromiso de ser víctimas, de sentirnos, de hacernos sentir excluidos o de la defensiva. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? sí, sí, sí. Aprovechen los últimos 3 minutitos para terminar la consigna. Luz, terminó el tiempo. Bien. Bueno, ahora me gustaría que me contestaran alguna de las consignas. A ver, ¿quiénes se animan? De parte de Mariela, puso víctima, marido, defensiva, hermana, y quien no escucha, madre. Bien, Mariela. ¿Quién más?
¿Nadie más? Sí, pero qué terrible. Isabel comenta que es un Claro, comentario. se te escuchó, salió entrecortado, Caro. Isabel da un ejemplo, dice, no recibí información sobre el tema, pero es un tema personal, a mí no me toca informarlo. Bien. ¿Quién más? Bueno, y están muy callados, che, qué feo. Están así como grises. Un ejemplo. ¿Ah? Luz, un ejemplo. Por ejemplo, el caso concreto ahora que tenemos el tema de la pandemia. Sí. Cuando hablo profesional, sobre todo a las víctimas, lo que escuchamos, lo que estamos escuchando, ¿qué papel cumplimos ahí? Muchas veces cada uno de estos, ¿verdad? Perdón, cada uno de estos. Cada uno de estos ejemplos, porque como si somos víctimas, como que no queremos escuchar más, como que nos es indiferente. El mensaje es el mismo que está hablando, pero eso depende de la persona que lo escucha, ¿verdad? Y el interés que le pone. Del compromiso que le pone para escuchar, obviamente. Por eso hablamos nosotros de escucha activa. Y cuando, así como cuando nosotros decimos hablemos desde el corazón, hablemos sin prejuicios, hablemos sin juzgar, hablemos sin opinar, nosotros también decimos escuchemos, tengamos esa capacidad de concentrarnos en lo que la persona está escuchando, está diciendo y en lo que no está diciendo. En realidad nosotros a veces solo escuchamos lo que la otra persona nos dice, pero ¿cuántas veces escuchamos lo que no nos dice, no? O lo que nos dice con los silencios, o lo que nos dice con el cuerpo. Generalmente cuando alguien nos escucha, desde el ser víctima, desde el sentirse excluido, desde el estar a la defensiva, a veces sin querer o queriendo nos hace para manejar algo que tenemos muy a flor de piel, que es la culpa. Es todo un tema la culpa. El manejo de culpa, tanto de escuchar para hablar, es aprender a manejarla. Nosotros, a ver, cuando sentimos culpa, cuando algún valor que rige nuestra vida, no hemos fallado en ese valor, porque nadie es el 100% honesto, nadie es el 100% responsable, nadie es el 100% de nada, porque no somos perfectos, porque somos seres humanos, porque venimos con lo que aprendimos, venimos con lo que nos enseñaron. Entonces, ese porcentaje que a veces nos falta para hacer un trabajo, y nos retan, nos llama la atención, esa cosa de sentirnos excluidos de algo, es porque nosotros a los valores los vemos como valores y no los vemos como compromiso. O sea, lo que haga lo voy a hacer con el total compromiso de que salga bien. Voy a ser comprometida solidariamente, entonces no dejo margen a que me falte para llegar a ese 100%. Porque es ahí donde nos aflora a nosotros y empezamos a escuchar cosas desde la culpabilidad. Entonces cuando nos dicen, y sos poco solidario, en vez de enojarse con esa persona que les dice a ustedes, sos poco solidario, y que nuestro cuerpo se enoje, pongan cara de paloma y le pregúntenle, ¿qué es para vos la solidaridad? ¿Qué es para vos ser solidario? En vez de empezar a tener esas conversaciones internas que nos desgastan más, porque mientras nos dicen que somos poco solidarios por esto y por eso, nosotros ya estamos pensando internamente qué es lo que le vamos a responder. Entonces, fíjense todo el tiempo que se van a ahorrar si yo le hago una pregunta donde a él lo descoloque a la otra persona. Profe Luz. Sí. La voy a molestar y yo sé que me va a odiar, pero los últimos 2 minutos va a tener que volver a repetirlos y acercarse a la compu. No, esto no puede ser. Yo me olvido lo que digo. No, les decía que para no sentirnos culpables, veamos las cosas en vez de como valores, como con el compromiso. Lo voy a hacer con el compromiso de la responsabilidad, con el compromiso de ser responsable, con el compromiso de incluir a todas las personas que están participando en este proyecto,
con el compromiso de no ser cuestionado. Y si alguien en una conversación nos dice, por ejemplo, que yo soy poco solidario, en vez de, lo que le decía recién, en vez de que se nos active la conversación interna, de estar diciendo, sí, que es que me viene a hablar de solidaridad cuando hizo esto, porque es lo que empezamos a hacer. Si nosotros a esa persona le decimos, ¿y qué es para vos ser solidario? Yo le cambio la pregunta. Deja de escuchar desde la agresión y deja de hablar desde la agresión. Entonces yo puedo tener una escucha que a mí me genera una posibilidad de apertura y puedo tener una comunicación que a mí me genera posibilidades de apertura. Pero para esto yo necesito, como les vengo diciendo desde la semana anterior, dejar de tener conversaciones internas y aprender a preguntar. La base de la escucha son las preguntas. Quédense con eso, la base de las escuchas son las preguntas. Por eso es que le dije la semana pasada, no digan obvio, no lo digan más, porque el obvio suena al otro, le suena al otro como diciendo, pero no te das cuenta que es así, pavo, y encima le ponemos el pavo. Nos hace sentir mal la palabra obvio. Entonces, tengo dos formas de contestarle. Si lo quiero ser agresivo, decirle, y obvio de la realidad tuya, que es una sola, yo que tengo amplias realidades, y ahí nos peleamos. Ahora, si le preguntamos, ¿a qué te referís cuando decís obvio? Porque vaya a saber que entiende el otro por obvio también, ¿no? Que seguro no entiende lo mismo que yo. ¿Entienden el concepto, chicas, chicos? ¿Se entiende? Sí. Me están escuchando, ¿no? Porque la Caro me avisa 2 minutos después siempre. Sí, lo que estamos escuchando, pero el sonido no está muy claro, no se escucha todo bien. ¿Cómo? Sí, te está... Se escucha bien, Luz. Lo Sí, que pasa se entiende, se entendió. Aparte yo escuché bien acá. Bien. que por ahí se escucha que te alisás un poquito de la compu y quizás los tonos de voz tuyos no llegan a alcanzar a escuchar. ¿Ustedes quieren que yo le hable así en este tono de voz de acá hasta que terminalicemos la clase? Les hablo en este tono de voz. Sería. No me va a salir. Nosotros estamos permanentemente dentro de las conversaciones internas, premeditando, escuchar para. Fíjense lo que dice acá. Saber si estamos de acuerdo o no con la persona que estamos hablando. Medir amenazas, porque a veces en nuestras conversaciones internas estamos viendo si el otro tiene más fortaleza que yo, menos, sí, pero yo no lo sé hacer, yo sí, entonces me puede joder acá, me puede joder para allá. Eso es cuando yo hago algo desde la premeditación mía. Para detectar debilidades en la otra persona. Y esto tengamos cuidado porque esto es recíproco, así como nosotros detectamos debilidades en la otra persona puede obviamente detectar las debilidades nuestras. Entonces tengamos cuidado, porque dentro de ese lenguaje corporal que nosotros tenemos, insisto, como la mayor parte de las debilidades las vemos en las emociones o en el lenguaje, si yo no tengo la capacidad, porque no las he aprendido, porque es una herramienta que no me la han dado, a cómo ante el temor que yo puedo tener, pararme de determinada forma y utilizar determinado tono de voz, y se me van a notar las debilidades. Puedo saber en un negocio o en una venta hasta dónde puedo negociar, hasta dónde puedo vender, hasta dónde puedo comprar. Siempre tengan acompañado el gesto, que esté para la compra, sobre todo, digo, que tenga una postura abierta, que haya un contacto visual, que estén las dos partes relajadas, que los pies estén apuntándolos si están parados, que no es el caso de ahora con la pandemia, que estén paralelos a los nuestros, porque eso nos habla de inclusión a nosotros. Y también podemos estar premeditando, escuchando para detectar necesidades. Yo les dije en la clase anterior, y siempre lo digo, las personas somos seres políticos. Cuando digo que somos seres políticos, no estoy hablando de política partidaria,
sino que somos una herramienta de transformación las personas. Entonces, cada vez que hablemos, recordemos siempre eso, que podemos transformar en algo la vida de alguien, que con esa persona por algo nos cruzamos en la vida y la podemos transformar desde el hablar y sobre todo del escuchar. Chicas, chicos, hoy hay una necesidad terrible de que la gente sea escuchada. La escucha tiene muchísimo que ver con la valoración. Cuando yo me siento escuchado, me siento valorado. Y cuando yo me siento valorado, es donde me quedo, es donde me siento cómodo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas, chicos? Sí, Perfectamente. Bien. Sí. Esto que escuchamos, cuando escuchamos las palabras, pero hay palabras que cierran y hay palabras que me abren posibilidades a mí. El obvio cierra, créanme que cierra. Los tipos de lenguaje, el lenguaje no solo es verbal, sino es no verbal, y dentro de no verbal, recordemos las emociones del cuerpo, las emociones que a veces se disparan al hablar. Por ejemplo, podemos estar hablando con alguien que de pronto se acordó de una amiga y su cara se puso triste. Y nosotros nos miramos o podemos preguntarle, a ver, no le preguntemos por qué está triste, digo, qué se puso triste. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Digo, este tipo de preguntas, tampoco ser tan directo. Compararnos muchas veces con nosotros, cuando alguien es tímido, no decirle, che, vos sabés que, mira, vos que sos tímido, te podrías hacer un curso. No, chicos, no le vamos a decir al otro que es tímido, porque ahí cerramos la escucha, cerramos el diálogo. Pero sí le podemos decir, vos sabés que estoy haciendo un curso que me está haciendo vencer esto que tengo, que es temor a hablar, esa timidez que me cargo, esa autoestima. Digo, y le estoy diciendo en realidad lo que es él, pero lo digo en mí, para no ser agresivo y tener ese lenguaje y esa escucha generadora, si no, no me sirve. Desde la corporalidad y de lo que ha interpretado de lo que se dijo. Insisto, no podemos preguntar qué entendiste. En uno de los tipos de escucha vamos a ver cómo hacemos para terminar de darnos cuenta. Tenemos 3 tipos de escucha, esta es la que tenemos absolutamente todos, es la previa, es la automática, es la que cuando nosotros decimos que estamos en automático es cuando hablamos desde los prejuicios, hablamos desde lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Le damos muy poco margen a la otra persona a que hable, porque nosotros le terminamos de contar lo que él nos iba a contar. Díganme a quién no le pasa este tipo de escucha. Yo la estoy trabajando, es sumamente difícil trabajar porque en realidad siempre nos adelantamos, lo mismo, y esto nos mal predispone a veces. Por ejemplo, una escucha previa. Nos llama el jefe, para colmo el jefe con un tono de voz, venid ya a mi oficina. Nosotros conversaciones internas. Uy, ¿qué hice ahora? ¿Qué querrá este tipo? Está de mal carácter, seguro que quiere que me quede más tiempo. Es toda una conversación interna terrible. Ya voy mal predispuesto a hablar con mi jefe. Y capaz que mi jefe me quería hablar de algo que nada que ver. Pero nosotros ya empezamos a la escucha previa. Esta es la escucha previa. Es el diálogo previo. ¿Se entiende? Lo mismo nos pasa con el teléfono. Cuando alguien nos dice, che, te llamó Juan, llama Juan, está re enojado, quiero hablar con vos. Y ya lo atendemos mal a Juan. Porque ese está re enojado es una interpretación de nosotros. Es un juicio de nosotros. Que se lo trasladamos al que va a atender el teléfono. Entonces ya lo atiende de mala manera porque sabemos que Juan está enojado. Nos genera un lenguaje que nos cierra posibilidades. Una escucha que nos cierra posibilidades. Entonces, una escucha previa con otra escucha previa y no hay comunicación, no hay escucha, no hay comunicación, no hay nada. Es la mayoría, en la mayor cantidad de veces, esta es la escucha que nosotros aplicamos, la escucha previa.
Por eso les digo que para escuchar despójense de los prejuicios, despójense de las creencias, porque si no, la pasa mal el otro y la pasamos mal nosotros, porque malinterpretamos las cosas. La escucha recreativa, a ver, tanto en la escucha previa nosotros nos creemos con autoridad para dar consejos, ¿no? En realidad cuando alguien nos cuenta algo no quiere un consejo, quiere que lo escuchemos. Porque si no nos dice directamente, che, ¿vos qué me aconsejás? Che, ¿a vos qué te parece? Lo cual también es complicado porque también se lo damos desde nuestro punto de vista. La escucha recreativa se da mucho para cuando yo quiero indagar sobre las emociones. ¿Sí? Julieta, sí. Antes de que siga. Luz, cuando decías de despojarnos de estos silencios y de estas conversaciones internas y no predisponernos nosotros, ¿cómo podemos hacer para vencer las barreras cuando el oyente, el otro, está mal predispuesto? ¿Cómo hacemos para generar nosotros la empatía con aquel que nos escucha desde la mala predisposición? Y ahí vamos a trabajar con la escucha comprometida, que es la que nosotros vamos a ver enseguida, a ver cómo hacemos para cambiarlo de eje. Yo lo que tengo es que cambiarlo de eje, porque si no, no puedo seguir hablando con una persona que a mí me agrede. ¿Sí, Juli? Gracias. Entonces, en la escucha recreativa yo trato de conectarme con las emociones. ¿Vieron cuando nos dice un niño, sobre todo se utiliza mucho con los chicos este tipo de escucha? Tampoco aconseja, ¿eh? Cuando nos dicen, uy, mamá, me fue mal en el colegio, nosotros empezamos, o me llamaron desde el colegio, y nosotros empezamos, ¿y qué te pasó? ¿Y con quién estabas? ¿Y qué hiciste? ¿Y vos qué cara pusiste? ¿Y vos qué le contestaste? Y vos, digo, es cuando uno quiere empatizar con las emociones del otro, o cuando alguien nos da una buena o una mala noticia. Entonces nosotros tratamos de empatizar con las emociones del otro, sin dar consejos, chicos. Los consejos, miren, el sabio, el consejo no lo necesita, y el ignorante no le da bolilla, así que no den consejos. Y acá viene la escucha la más linda, la más copada, porque es la que desafía los juicios, los valores, la creencia, está despojada de todo. Es la que a mí me permite hablar libremente, sin miedo. Y ahí nos encontramos con que, por ejemplo, alguien nos dice, sí, pero esto es difícil. Nosotros estamos diciendo, a ver, Juli, vamos a un ejemplo. Vamos a hacer un trabajo y te dice, sí, pero esto es difícil. Nosotros tenemos, si lo hacemos de la escucha previa, ya empezamos a preguntarles, ya, este es difícil, porque no lo sabe, porque es esto, porque es lo otro. La escucha recreativa no nos sirve en este caso, vamos a tener que tener una escucha activa, vamos a tener que tener una escucha comprometida. ¿Y qué pasa si le preguntamos, qué te hace pensar que es difícil? O, ¿qué quiere decir difícil para vos? ¿Se entiende, Juli? ¿Se entiende? O sea, a ver, si yo le cambio la pregunta, el tipo me cambia, porque no se va, a ver, ¿qué se va a esperar? Sobre todo porque los seres humanos somos muy predecibles. Entonces, si yo le hago una pregunta media guerrera, yo sé que el otro me va a responder guerreramente. ¿Qué pasa si lo descolocamos? ¿Qué pasa si viene mi jefe o alguien y me dice, pero qué desorganizado que sos en el trabajo? Y mirarlo, cara de paloma, poniendo una mano en la pera. ¿A qué te referís cuando decís que soy desorganizado, che? Porque no entiendo. Digo, ¿qué pasa si contestamos así? ¿Qué pasa si le cambiamos el ámbito? Esto es la escucha comprometida. ¿Qué quiere decir organizado para vos? Si nos está hablando en un tono agresivo, con una postura cerrada, chicos, la postura cerrada, si tienen la posibilidad, a ver, si tienen la debilidad de abrir las aletas de la nariz, si alguien nos está hablando con el mentón levantado, con las aletas de la nariz abiertas, o una sola ceja parada, con una posición cerrada, le podemos decir, te noto un poco nervioso, ¿te sentís bien? Pero con la mayor
cara y voz de paloma. No, ¿qué le decimos nosotros? No, con vos no se puede hablar porque sos un mal gestado, sos un mal llevado. De ahí, chicos, perdimos todo el tema. Digo, la capacidad que nosotros tenemos para escuchar depende muchísimo de las preguntas que vamos a hacer y de las preguntas que nos hacen. Por ahí alguien nos cuenta algo y nosotros estamos escuchando y podemos hacer dos cosas, o planteárselo desde nuestro juicio y emitir ahí una opinión, o preguntarle, ¿para qué necesitas que yo sepa esto? ¿No les ha pasado a veces cuando alguien le quiere contar un chisme, sobre todo los chismes? Tengamos cuidado con el manejo de chismes. ¿Para qué es importante que, por qué crees que vos que yo necesito saber esto? ¿Para qué es importante que lo sepas? O cuando le cuenta un chisme, decirle, ¿y a vos en eso te cambia algo? ¿Qué te modifica a vos saberlo? ¿Se entiende? Esa es la escucha comprometida. El desafío que vamos a tener es dejar de lado las escuchas previas, que nos sale mucho con las personas que son muy narrativas. Hay personas que, vieron estas personas que nos cuentan todo un cuentito para decirnos que se compraron un par de medias, y en realidad lo que tendrían que haber dicho es que al centro me compré media, no, pero cuentan todo lo que pasó en el medio, y ahí es donde nosotros nos anticipamos con la escucha previa. Grave error, porque en realidad lo que el otro nos está diciendo, que no nos lo dice, es que tiene ganas de hablar con alguien, tiene la necesidad de que nos lo escuchemos. Eso, aprendamos a escuchar lo que la otra persona no nos dice. Esta es la parte más rica, digamos, pero también más complicada. Es un proceso de una escucha activa, no van a salir ahora escuchando activamente ni haciendo una escucha comprometida, porque hay que aprender a callarse y escuchar en silencio, pero completamente con la cabeza en lo que está diciendo el otro, no con mis conversaciones internas, porque si no, les repito, el otro no se siente valorado. ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos? No, bien. Aprendamos a separar, esta es la otra cosa que a veces nos falta, nos fallamos en eso, la persona del problema. Nosotros tenemos que ser duros, inflexibles, intolerantes con el problema, pero no con las personas. Con las personas tenemos que ser flexibles, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser amplios, si no, no nos sirve. Y muchas veces mezclamos las cosas. Sobre todo nos ocurre cuando tenemos algún inconveniente con algún servicio, que estamos muy enojados, y en realidad ya no predispone a que la piba o el pibe que nos atiende, lo tratamos mal pero porque nosotros estamos enojados. En realidad estamos enojados porque no tenemos el servicio, pero ya lo tratamos mal a la piba nos responde mal, y esto es un círculo. Entonces tengamos esa capacidad de separar el problema de las personas. Esa es la otra gran clave para no solo escuchar, sino hablar. Que les quede claro, como les dije al principio, la semana pasada, que nosotros nacemos con la capacidad de oír y de hablar. Son actos voluntarios. Y tenemos que adquirir las herramientas necesarias para que esas herramientas formen las habilidades de comunicar y de escuchar. Hoy son dos de las soft skills o habilidades blandas más necesitadas en cualquier trabajo, aún hoy en épocas de pandemia. De nada me vale a mí tener un empleado sumamente ducho con las habilidades duras, si ese empleado no tiene la capacidad de comunicar, no tiene la capacidad de hacer una escucha activa, sino tiene una capacidad de manejar sus emociones. Fíjense lo importante, es más, de hecho ya no se llaman más habilidades blandas, son habilidades ejecutables, son habilidades resolutivas, porque cuando decimos habilidades blandas es como que la pasamos a un segundo plano, y son tan o más importantes que las otras. Así que espero que les haya servido, espero que se vayan con algunas preguntillas en su cabeza, que todo sirve,
todo suma. Claro, yo sé que esto después lo pasan por YouTube, pero bueno, ustedes se pueden comunicar con Lucín o le pueden pedir email. Y muchísimas gracias por ser parte de nuestras capacitaciones. Muchísimas gracias por enseñarnos a crecer a cada uno de los docentes que estamos de este lado. Créannos que para nosotros ha sido todo un aprendizaje dar clases vía Zoom. Sobre todo para mí, que doy oratoria y comunicación y soy charleta y me encanta verle la cara y los gestos, así que me hace muchísimo más difícil. Muchísimas gracias a Caro, que es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo, así que muchísimas gracias porque sé que le pone todo lo mejor para que no haya errores. Gracias a vos, Lu. Si quieren alguna pregunta, hacer o algo, alguna devolución, a mí me gustaría, siempre me gusta llevarme devoluciones de ustedes. Yo crezco con las devoluciones de ustedes. Si no quieren que crezca, no me hagan devoluciones, fíjense. Hola, yo habla Isabel, quiero hacer una pregunta. Sí, Isa. Es sobre un compañero de trabajo que en realidad todo el equipo, todas las personas del trabajo, les cuesta escucharlo a él. ¿Por qué? Porque él te saca un tema y te habla te lo mezcla con la ley del no sé cuánto, el no sé qué, te da ejemplo, no sé qué, y le perdés el hilo de lo que te quiere decir. Y él es como que tiene que dar fe de que sabe o de que ha hecho, y tal vez en la 10ª parte del tiempo que te cuenta, podría haberte preguntado o comentado lo que quería. O sea, se explaya tanto, mezcla tantos temas en algo que vos no le seguís el hilo y terminan oyéndose o no escuchándolo, o a veces el jefe se le enoja porque dice, bueno, ¿qué quieres decir en definitiva? Una cosa así. No sé si me entendés lo que te quiero preguntar. ¿Cómo haces con esa persona? ¿Cómo lo manejas? Primero, son las personas narrativas que les dije recién, que encima nos mezclan todos los temas y nosotros por ahí no le podemos seguir el hilo. Es imposible. A ver, podemos hacerle 2 cosas. Cuando veamos que cambia de tema, muy sutilmente decirle, Pedro, Juan, cerremos este tema y después vayamos al otro, porque nosotros no tenemos tu capacidad, y hacerlo de sentir bien, porque en realidad lo que él quiere es que vos digas que tiene capacidad que vos no tenés. Esa es una forma. ¿Sí? Uh-huh. Y la otra es cuando se ponga a hablar así en raro, es a qué te referís, ¿para qué sirve que hablemos de esto? El para qué es una pregunta tan poderosa que hay que empezarla a reemplazar por el por qué. Uh-huh. Cuando él les hable, te hable a vos de algún tema, ¿y para qué es necesario que nosotros lo sepamos? ¿Se entiende? Sí. Lo más probable es que en su verborragia él te diga por qué, y vos le digas, no, el para qué es importante. Chicos, hay muchas personas que están ancladas en el pasado. Si yo les pregunto por qué, las llevo al pasado. Si yo les pregunto ¿para qué querés hacer esto? Por ejemplo, viene una persona y me dice, no sé cómo organizar mi tiempo en el trabajo. Si yo le pregunto por qué, me va a decir una cosa. Ahora, si yo le pregunto, ¿para qué es necesario que vos organices tu tiempo en el trabajo? Me cambia el ángulo donde lo está mirando él. ¿Se entiende? Esas son las 2 formas donde lo podés abordar. Bien, listo. Porque sí, la verdad que se siente mal porque no es una sola persona la que se lo dice. Y terminan enojándose y él se siente mal porque en realidad quiere mostrar o dar todo lo que tiene él dentro de él, pero no es el momento ni mezclar todo. Y la verdad que se siente mal. ¿Y qué piensa? Y está enojado conmigo, no me da bolilla, yo no sé qué tiene conmigo, y es así. Así que bueno, vamos a usar el para qué. Porque a lo mejor él habla desde algún prejuicio que él tenga. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, sí, vamos a usar el para qué. Me voy a acordar de eso, me lo voy a anotar en la mano. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Muchos agradecimientos.
Bueno, no, gracias a ustedes, en serio. Cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición de todos ustedes. Perfecto, Luz. Entonces, ha sido una charla muy participativa, la verdad, muy rica en información, en escucha justamente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chicas, chicos, nos estamos viendo. Muchas gracias, Chau, Luz. profe, gracias. Chao, chao, cuídense. Nos vemos entonces mañana en otro webinar. Que tengan todos una feliz tarde. Muchísimas gracias, Luz, por compartir tu información con nosotros. Chao, gracias.